día más en Camanga 360. Esta vez nos hemos metido en el centro de Bilbao, literalmente. Ayer hicieron en el encendido y hoy nos encendemos nosotros, básicamente. Y no vengo sola, me acompañan mis compañeras de hoy desde Mugarik Gabe. Gracias por venir. Un gustazo estar aquí. Es que ricasco. Nada, un placer, un placer. Pero bueno, para los que no sepan qué estamos haciendo aquí, porque hemos invadido la vía pública hoy, hoy y las próximas semanas. Y bueno, es que el área de cooperación del Ayuntamiento de Bilbao celebra su 30 aniversario, 30 años, Sorionak Bilbao. Y ha contado con nosotros, con Camanga Influencers Club, para movernos por diferentes ubicaciones de Bilbao, donde llevaremos este tremendo contenedor que tenemos aquí y haremos entrevistas a las diferentes entidades que han formado parte de esos 30 años de cooperación, y un poco también para lanzar a la calle toda la labor y el trabajo que hacéis, que mucha gente no sabe lo que pasa en su distrito. Entonces, pues bueno, como la gente solo usa redes sociales, pues nos movemos a redes sociales para que nos vean y que nos oigan. Así que bueno, es que ricasco, berriro por venir, es que ricasco torchagatik. Y bueno, nombres, antes de poner Mugarik Gabe en grande tenemos que saber nombres personales. Yo soy Esther Sauga. Yo soy María Aviadero. Y yo soy Flora Posobón. Ok, bueno, ya tenemos nombres y apellidos, ya Muy la gente bien. ya nos puede ubicar. Ya estamos ubicadas. Exactamente, entonces bueno, hoy conoceremos un poco la labor de Mugarik Gabe y con dos proyectos bastante interesantes. Así que bueno, para el que no sepa, voy a entrar un poco en contexto. Mugarik Gabe trabaja la cooperación internacional desde hace décadas en países como Colombia, apoyando a pueblos indígenas, comunidades vulnerables y también temas de género. Y bueno, en particular han promovido campañas, sensibilización y acompañamiento relacionadas con la violencia de género y los derechos de las mujeres. ¿Correcto? Correcto. Bien, esto parece aquí un pregunta-respuesta. Bueno, primero que todo, ¿qué tal estáis? ¿Hace frío? Os he hecho venir un día de frío, pero bueno, habéis aguantado, es que ricasco. Estamos bien, un gusto estar aquí. Una pena tener que estar con abrigo, pero bueno, eso es señal de que estamos en mitad de la calle, que da gusto también estar haciendo una acción pública y compartiendo todo esto de lo que venimos a hablar hoy en mitad de la calle. Ok, bueno, y para entrar ya de lleno, para no congelarlos más, podéis presentar brevemente Mugarik Gabe, que bueno, yo he hecho una mini presentación, pero qué mejor que las propias chicas, las propias mujeres de Mugarik Gabe nos den un poco de contexto y cuál es su enfoque principal en cooperación internacional. Bueno, ahí es nada, hacer una respuesta breve es un poco complicado, pero vamos a intentar dar alguna pincelada, ¿no? Contaros que Mugarik, como bien decía Esther, llevamos ya casi 40 años de trabajo, son muchos años, somos de las organizaciones históricas en la cooperación vasca y también en la cooperación con el Ayuntamiento de Bilbao, y contaros que siempre hemos hablado de que nuestro enfoque de trabajo es desde una cooperación transformadora, ¿no? Y para nosotras una cooperación transformadora tiene muchos adjetivos, pero algunos de ellos tienen que ver con una cooperación que apoya procesos a largo plazo, que no hace pequeños proyectos puntuales de un tiempo determinado y se va. Es una cooperación que apuesta por el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales en otros contextos y también aquí. Es una cooperación que apoya por la educación para la transformación social, no solo mirar qué pasa en el sur global, sino también qué es lo que está pasando en nuestros propios territorios. Y apuesta también por fortalecer las alianzas con otros movimientos sociales y organizaciones aquí, ¿no? Y todo esto desde una perspectiva feminista, ecologista, interseccional. Tenemos muchas líneas de trabajo, pero luego seguimos hablando, ¿no? También decir que para nosotros algo muy importante siempre ha sido pensar no solo en qué hacemos, sino cómo lo hacemos, ¿no? Por eso esta idea de feminista, ecologista, interseccional, intento de colonial, ¿no? Como está revisando las prácticas como continuamente. Wow, una respuesta bastante completa. Si hubiera que llenar un CV, Demasiado ya se hubiera hecho. demasiado largo, siempre me enrollo. Ha estado bien. Y para ir centrándonos un poco, ¿por qué apuesta Mugarik Gabe por vivir sin violencia? Que bueno, es un poco obvio, pero bueno, cada uno tiene al final su definición. En plan, desde vuestra perspectiva, ¿por qué sigue siendo necesario trabajar hoy en día por eliminar la violencia contra las mujeres, tanto en contextos de conflicto como en contextos ordinarios? Bueno, justo acabamos de pasar el 25 de noviembre, ¿no? Claro. Ayer estábamos
de Mani, manifestándonos en las calles, ¿no? Y denunciando que la violencia contra las mujeres y contra las disidencias sexogenéricas es algo que sigue estando presente, no solo aquí, que es lo que denunciábamos en la Mani el otro día en Bilbo, sino también a nivel global, ¿no? Es uno de los problemas más comunes que siguen existiendo a nivel internacional, ¿no? Por eso una de nuestras líneas de trabajo ha sido siempre trabajar desde una perspectiva de género y feminista, y en los últimos 15 años hemos apostado por luchar contra la violencia machista de manera específica, ¿no? Por entender que es algo que no es solo responsabilidad de los movimientos feministas, aunque sí son protagonistas en ello, sino que toda la sociedad tenemos responsabilidad en hacer algo frente a este problema global que estamos viviendo todas, cada una de una manera distinta en su contexto. Correcto. Y en vuestra experiencia, ¿qué factores estructurales suelen perpetuar esas violencias? ¿Qué me puedas decir? Bueno, mira, nosotras en esta estrategia de lucha contra las violencias siempre hemos estado hablando de violencias machistas, ¿no? Y entonces hablamos de violencias machistas porque entendemos que son muchas y complejas. Ya no se habla solo de la violencia en el ámbito de la pareja, se habla también de la violencia en los espacios públicos. Ya no solo se habla de la violencia física, se habla de la violencia sexual, simbólica, estructural. Pero un elemento importante para nosotras que condiciona mucho, ¿no?, la situación de la violencia a día de hoy es entenderla desde una manera estructural, ¿no? Entender que no son cosas puntuales que nos suceden a las mujeres por el hecho de serlo, sino que hay estructuras educativas, políticas, sociales, sanitarias, institucionales que reproducen la violencia en el día a día, ¿no? Y esto, en el contexto en el que vivimos hoy en día, de mayor auge de la extrema derecha, ¿no?, nos parece que tiene mucha mayor fuerza, que tiene mucho mayor impacto en la vida de las mujeres y que es necesario abordarla, ¿no? También como desde una mirada interseccional que entienda que no solo el ser hombres o mujeres, ¿no?, entendidos de manera más compleja nos condiciona, sino que la clase, la raza, el origen, la situación administrativa también se cruza ahí, ¿no? Y esto es distinto, o sea, nosotras que apoyamos procesos en América Latina, además de aquí, pues tenemos que entender que la violencia es distinta, es distinta si sucede en El Salvador, con un gobierno autoritario como el que tienen ahora con Bukele, es distinta en Colombia, en un contexto posconflicto, y es distinta aquí, pero también existe, ¿no? O sea, no podemos olvidar que la violencia aquí también se está produciendo. A veces hay esta idea, ¿no?, de hay contextos o países donde hay mucho más machismo, donde hay mucha más violencia, y aquí ¿qué?, ¿no? Revisemos los asesinatos, la violencia cotidiana que se vive, ¿no?, de muchas maneras, ¿no? Entonces, bueno, esa parte como también revisar, ¿no?, que estas violencias son globales y que hay que ver cómo suceden en cada lugar. Y en el marco de las violencias machistas, ¿en qué estáis trabajando? Aparte de muchas cosas, si tuviéramos que decir dos proyectos así importantes, ¿cuáles me podríais decir? Pues nosotras tenemos dos temas, dos ejes de trabajo. Ahora mismo que estamos con el tema de las defensoras de los territorios, ¿no?, de las defensoras de los derechos humanos, de las defensoras de la vida. Y también como toda esa parte de la violencia política, ¿no? La violencia política por razones de género. Entonces, en esa parte de las defensoras, ¿no?, llevamos ya con la segunda edición de la campaña que se llama Bizitzia Jokoan, que es la vida en juego, y es como contar un poco la defensa de la vida, de los territorios que hacen las defensoras, ¿no?, del porqué, de la importancia de esa labor. Y cómo también nos hace reflexionar, no es solo importante para ese territorio donde están defendiendo, sino que es una defensa de la vida, entonces todas deberíamos, ¿no?, estar involucradas en esa defensa. También es algo más amplio, es universal, porque es importante, ¿no?, que hagamos toda esa defensa de la vida. Y ahí está muy relacionado con la violencia, porque claro, la mayoría de las defensoras son mujeres, ¿no? Son las mujeres que están en primera línea, son las mujeres que están defendiendo la vida ante los conflictos, el cambio climático. Entonces también es un poco decir, ¿no?, el por qué estas mujeres están sufriendo esa violencia, que claro que es por el hecho de ser mujeres, es por el hecho de alzar la voz, de moverse en otros ámbitos donde supuestamente no estaría, ¿no?, como permitido, ¿no? Es como romper esa barrera. Entonces eso es un poco de lo que veníamos trabajando con el acompañamiento de las defensoras. ¿Y me podríais decir con qué tipo de personas soléis trabajar o en qué se concreta todo esto? Bueno, depende un poco del tipo de
O sea, como veis, o sea, son muchas cosas las que hacemos, las organizaciones. Tenemos multitud de procesos abiertos, no solo hablando de violencia machista, están saliendo aquí como varias propuestas, ¿no? Flora os contaba la propuesta que estamos trabajando con defensoras y también estaba mencionando la propuesta de lucha contra la violencia política por razón de género, ¿no? Donde ahí nos estamos centrando más en el acoso y la violencia que viven. Un buen ejemplo, claro ejemplo, son las defensoras, como estaba explicando Flora, pero también movimientos feministas y mujeres que han salido al espacio público a defender políticamente la agenda de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y que viven violencia digital, acoso, dificultades de participación política, ¿no? Entonces, bueno, según para qué, hacemos cosas distintas, ¿no? Ahora, por ejemplo, con esto que os estamos contando de la violencia política por razón de género, justo en este mes de octubre hemos hecho unas jornadas donde hemos tenido trabajo o sea, hemos tenido interlocución, diálogo, espacios de alianza, de conspirar un poco juntas qué hacer, con movimientos sociales, con medios de comunicación, con el público también de las universidades. Hemos hecho vídeos en formato TikTok, porque si queremos llegar a gente joven, pues a ver cómo vamos a hacer. O sea, como hemos pensado, hemos hecho algunas de estas cosas, pero luego en Bizitza Jokoan se han hecho otras, ¿no? Claro, sí, tenemos una página web interactiva, también con la idea de documentar los casos, entonces hacemos investigaciones más exhaustivas, pero también exposiciones en el metro, en centros educativos, radio shows, entonces como con esa idea de diversificar también los formatos y llegar a un público más amplio. Y en cuanto a lecciones, ¿qué habéis aprendido vosotras? Claro, vosotras habéis estado ahí al pie del cañón, entonces, ¿qué diríais que os lleváis a casa, que habéis aprendido, que habéis visto? Bueno, es un montón de cosas, ¿no? De las lecciones, pero sobre todo es que lo que vemos es que esa idea de adaptar los contenidos, ¿no? Como pensar en cómo llegar a la gente más joven, utilizar las redes sociales, por más que no seamos unas expertas, no estemos ahí, ¿no? Pero también como con esa idea de que todas tenemos que involucrarnos, ¿no? De organizarnos. Entonces, esas son la parte más, ¿no? Como también hacer reflexiones profundas, ¿no? Como decía María, también llegarnos a un espacio más de pensamiento decolonial, hacer como estos procesos más profundos de reflexiones y un pasito más allá siempre, ¿no? Con esa idea también de reflexión sobre la clase, el género y por ahí como cambiar las metodologías también de trabajo, ¿no? Ir por cosas más horizontales, cercanas. Y así en cuanto a cooperación internacional, ¿qué papel juega la cooperación internacional desde organizaciones como Mugar y Cabe? Bueno, esa es otra de bueno, todos nos has hecho todas preguntas muy grandes, ¿eh? Podríamos estar aquí 2 horas charlando. Pues que voy a coger las pequeñas, pero no quiero. Pero, bueno, al final el porqué de la solidaridad internacional es como la base o los orígenes de por qué surge nuestra organización también, ¿no? Entender que vivimos en un mundo global donde entendemos que la justicia también tiene que ser global, que hay una responsabilidad histórica del norte global con el sur global, que estamos conectadas, que las luchas en un mundo tan, ¿no? Donde lo digital, donde nos ha ofrecido tantas posibilidades de conectarnos entre todas, que las posibilidades de cambio, ¿no? La solidaridad internacional también hay que globalizarla, ¿no? En un mundo donde el modelo económico, político, el capitalismo tan atroz en el que vivimos, con una crisis climática tan brutal, ya no es lo que pasa en los países empobrecidos, no. O sea, hay sur global en muchos contextos y necesitamos tejer alianzas a nivel internacional también para poder luchar con desigualdades e injusticias tan brutales como las que estamos viviendo hoy en día de manera, ¿no? tan continua. Y así como mensaje final, si pudierais dirigiros a cualquier persona joven, no adulta, que nos esté viendo, ¿qué mensaje lanzaríais sobre la necesidad de una vida libre de violencia para las mujeres?
La movilización social, ¿no? Movilizarnos, ¿no? En las calles, como hemos tenido anteayer, una manía en Bilbo súper potente, ¿no? En las calles, en las redes, en las unis, ¿no? Como buscar dónde organizarse, movilizarse, sensibilizarse también, ¿no? Como que involucrarnos porque saber que no es una cuestión individual, Claro. ¿no? Lo que decía María, nos afecta a todas, está ahí. Y tenemos que estar atentas, ¿no? Buscar la vuelta, hablarlo. Ok. ¿Y por aquí? Sí, totalmente, ¿no? Lo que está diciendo Flora, ¿no? Esta movilización y esta necesidad de organizarnos también, ¿no? Aquí estamos poniendo en valor específicamente todo el rol que el movimiento feminista ha tenido para toda la lucha contra la violencia machista. Hay otras muchas, ¿no? Pero también como conectar y tomar conciencia de que la propuesta que está trayendo el movimiento feminista o los movimientos feministas al mundo no son solo para la mejora de la vida de las mujeres y de las disidencias sexogenéricas, sino que nos están proponiendo un mundo mejor para todo el mundo, ¿no? Entonces que esta necesidad de movilizarnos y organizarnos que decía Flora es imprescindible para en un mundo tan duro y con tanta violencia no sentirnos solas, sentir que podemos hacer algo y que eso siempre lo vamos a hacer con otras, ¿no? Oh, wow. En verdad yo no lo podría haber dicho mejor, ¿eh? Ha sido muy completo, muy completo. Y bueno, para finalizar, chicas, Mugarik Gabe, ¿dónde os podemos encontrar? ¿Dónde os podemos ver para que la gente lo tenga claro? Y cerramos entrevista. Muy bien, estamos en las redes, tenemos nuestra web, Ok. es mugarikgabe.org. Ok. Y bueno, y en nuestras acciones siempre charlas abiertas, talleres, estamos en varios lados. Y estamos físicamente así personitas como nosotras en las oficinas de Bilbo, de Donosti y de Gasteiz. Pues es que ricasco, muchísimas gracias por pasaros por aquí, por aguantar el frío conmigo. Impresionante la labor que hace Mugarik Gabe, os habéis explicado muy bien, no ha sido Ay, larga, ha sí, sido ricasco, lo Esther. justo y lo concreto. Y dicho esto, pues nada, agur a cámara. Agur.